La saga de videojuegos Resident Evil se caracteriza sin lugar a dudas por presentarnos una gran cantidad de enemigos. Son criaturas extrañas con orígenes bastante curiosos. Muchos de ellos fueron creados a propósito por Umbrella, mientras que otros fueron creados accidentalmente. Pero sin lugar a dudas, todos ellos supondrán un gran obstáculo para nuestros héroes. Y es por eso que el día de hoy hablaremos de las criaturas de Resident Evil. Y te hablaré de sus orígenes, la historia que hay detrás de cada uno de estos seres y también de sus extrañas características y habilidades, para finalmente compararlos en cuanto a su tamaño. Y te puedo adelantar que algunos poseen un tamaño realmente colosal, algo que sin lugar a dudas amedrentaría a cualquiera. De modo que si estás preparado, esto es el tamaño de todos los enemigos de Resident Evil. Advertencia. En esta serie de videos analizamos el comportamiento, la jugabilidad y el diseño de diversos títulos. Sin embargo, las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. Este sería el tamaño de un personaje común y corriente, en este caso nuestro amigo Leon. Los zombies son los primeros enemigos que aparecen en este videojuego, y puesto que se trata de simplemente seres humanos que fueron convertidos en estos comecerebros, poseen prácticamente la misma estatura, teniendo aproximadamente y en promedio unos 170 centímetros. Luego de esto, aparecerían un tipo de zombies bastante especial, el cual es conocido como los Crimson Head. De hecho, no pueden ser considerados zombies estrictamente, ya que se trata de una especie de etapa evolucionada. Y en cuanto a su tamaño, poseen exactamente el mismo que el de cualquier zombie común y corriente. La diferencia, sin embargo, es que poseen garras mucho más grandes y una piel completamente roja. Luego de esto tendríamos a los Cerberus, los cuales en términos básicos pueden ser considerados simplemente como perros zombies. Se trata de unos Doberman bastante peligrosos, los cuales parecen ser inmunes al dolor, aunque también chillan bastante cuando les disparas. Sea como sea, han desarrollado una velocidad realmente increíble. Además de esto, son extremadamente agresivos, por lo que saltarán en contra de su presa cuando tengan la menor oportunidad. El tamaño de uno de estos sabuesos es de aproximadamente 70 centímetros. Luego de esto, en el primer título, encontraremos a unas criaturas muy especiales, las cuales son conocidas como las avispas T. Resulta que dentro de las instalaciones de Umbrella, más concretamente en el lugar de los dormitorios, había un pequeño panal de avispas, el cual había pasado desapercibido, ya que estas criaturas no hacían mucho escándalo. Sin embargo, esta colmena fue infectada accidentalmente por el virus T, produciendo que sus insectos residentes comenzaran a transformarse. Aumentaron a un tamaño realmente descomunal y se volvieron extremadamente agresivas. Se dice que cada una de estas avispas podía alcanzar incluso los 20 centímetros de alto, y al atacar en grupo, eran capaces de acabar prácticamente con cualquier cosa. Luego de esto tenemos el caso de los cuervos, pues resulta que cerca de las colinas de la mansión Spencer, que es la mansión en la que suceden los eventos del Resident Evil 1, vivían también un montón de cuervos, los cuales comenzaron a comer ciertos animales que habían sido infectados por el virus T. Como consecuencia de estos, las pobres aves también se vieron afectadas por este virus. Sin embargo, y de manera increíble, este prácticamente no les afectó en nada, por lo que se podría decir que eran prácticamente inmunes. Si bien es cierto, parece que se volvieron más agresivos, esto no es del todo cierto, ya que en la habitación de los cuadros del Resident Evil 1, estos simpáticos cuervos se encontraban bastante tranquilos, atacando simplemente cuando sentían mucha hambre. El tamaño de uno de estos cuervos era de aproximadamente 20 centímetros. Pero ahora hablaremos de una criatura mucho más peligrosa, los Hunter Alpha. Se trata de la primera versión de Hunters creados por Umbrella. Estos fueron elaborados utilizando ADN de reptiles, por lo cual parecen una mezcla entre dinosaurios, gorilas y cocodrilos. La altura de cada una de estas bestias tan peligrosas es de aproximadamente 160 centímetros. Pero si hablamos de criaturas aterradoras, también tenemos que mencionar a los Web Spinner, los cuales son unas arañas gigantescas. Al igual que los Hunter, los Web Spinner fueron creados como parte de un proyecto, para utilizarlas como si fueran armas de guerra. El plan original era liberar un montón de estas arañas en el campo de batalla, para que comenzaran a arrasar con los enemigos y paralizarlos utilizando su veneno.
Sin embargo, no pasaría mucho tiempo para que estas aterradoras arañas comenzaran a escapar, infestando varias zonas de toda la mansión. El tamaño de uno de estos monstruos es de nada menos que 1,5 metros. Pero resulta que estas arañas también comenzarían a poner huevos, de las cuales saldrían pequeñas arañas, las cuales no tenían nada de pequeñas, pues las recién nacidas alcanzaban aproximadamente 10 centímetros de alto, por lo que también eran bastante peligrosas. Luego de esto tenemos a las quimeras, unas criaturas que aparecieron exclusivamente en el primer videojuego de esta saga, pues aparentemente pertenecen a un proyecto propio de este laboratorio. Se trata nada menos que de moscas infectadas con el virus T, las cuales comenzaron a crecer de una manera excepcional. Por si esto fuera poco, los científicos de Umbrella le agregaron también un poco de ADN humano, por lo que se convirtieron en verdaderos monstruos. En otras palabras, las quimeras no son más que moscas grandotas, las cuales se pueden pegar al techo, aunque no poseen alas, y cada una de ellas posee un tamaño de 1,70 metros. Y es de esta manera como llegamos a uno de los villanos principales de este videojuego, el terrible Tyrant. Se trata del soldado definitivo, aquel que Umbrella siempre había estado tratando de crear. Si bien es cierto, en el primer videojuego era todavía un prototipo, ya podía ser considerado como un rival temible. El tamaño del Tyrant que vimos en Resident Evil 1, también conocido como el Tyrant T-02, es de nada menos que de 2,60 metros, siendo mucho más grande que cualquier ser humano común y corriente. Pero ya que estamos hablando de criaturas gigantescas, no podemos dejar de hablar de la serpiente Yawn. Resulta que a los científicos locos de Umbrella les gustaba también realizar experimentos con animales, por lo que tenían una sección dedicada a experimentar con unas serpientes, y fue una de ellas la que finalmente se escapó. Durante un tiempo, esta serpiente se hizo cada vez más y más grande, alcanzando un tamaño colosal de 12 metros de largo, y tras devorarse a algunos científicos, terminó escapándose hacia los drenajes, pasando por los conductos subterráneos de la mansión Spencer. Una vez que la gigantesca serpiente alcanzó la libertad, comenzó a alimentarse de los trabajadores de Umbrella, y aunque la buscaban, no era posible encontrarla, ya que tenía una habilidad bastante inaudita para esconderse en los lugares más extraños. El tamaño de esta bestia es realmente colosal, y cuando se eleva puede alcanzar los 3,5 metros de alto, siendo considerada como una de las criaturas más grandes de todo Resident Evil. Pero no creas que ella es la única, sino que también tenemos a una criatura muy especial. ¿Recuerdas a las Web Spinner? Pues resulta que una de ellas, al recibir el virus T, había reaccionado de una forma completamente extraña, creciendo de una manera sin control, hasta alcanzar unas 3 veces el tamaño de una araña gigante común y corriente. Su veneno es mucho más poderoso, y su color también ha cambiado a uno mucho más oscuro. Se dice que hizo su nido en alguna parte de las minas, y se trata de una bestia realmente peligrosa, que al ponerse en posición de ataque, puede alcanzar fácilmente los 3 metros de altura. Se dice que en la mansión Spencer también existe una criatura muy especial, una cosa conocida como la planta mutante. Pues aparentemente, en el lugar de la pileta había una extraña planta de un origen desconocido, la cual también fue expuesta al virus T, transformándose de una manera extraordinaria, hasta alcanzar aproximadamente los 3 metros de alto. Enfrentarla a disparos no es buena idea, ya que prácticamente es invulnerable a esta clase de ataques. La única y la mejor manera de vencerla es utilizando un compuesto químico conocido como herbicida. Y ya que estamos hablando de plantas mutantes, ha llegado la hora de hablar del vencedor de este video, la criatura más grande y enorme de todo Resident Evil 1, y por supuesto me refiero a la planta 42. Se trata de una planta carnívora que al ser infectada por el T-Virus comenzó a crecer más y más, hasta alcanzar un tamaño realmente colosal. A esta criatura le encanta aplastar a sus presas, y luego devorárselas como si fueran un bocadillo. Balas de pistola o escopeta prácticamente no le harán ningún daño, por lo que la única forma de lastimarla es utilizando material explosivo. El tamaño colosal que alcanza esta criatura es de aproximadamente 20 metros de alto, aunque es posible que sea un poco más. Así pues, para terminar el video, no podemos dejar de hablar del Lisa Trevor, que es prácticamente indestructible y que al elevar sus tentáculos alcanzaría aproximadamente los 2 metros de alto. Así pues,
Este es el tamaño de todas las criaturas de Resident Evil y Resident Evil Remake. Si te gustó este video, activa la campana, para que no te pierdas ningún video interesante del mundo de los videojuegos. Yo soy Kennel y esto es Kennel Play.